tardes a todos. Primero pues agradecer a IEF y a SOCEN por la invitación para estar aquí. Voy a hablar de un tema que no es exclusivamente de pavimento rígido, es un tema que le atañe a todos los tipos de pavimentos, tiene que ver con el desarrollo normativo, con todo el tema de normas y especificaciones que normalmente afrontamos en diseño y construcción de proyectos. Y a veces no solamente diseño y construcción, sino también mantenimiento y conservación de pavimentos. Entonces, vamos a mirar como un recorrido de los temas más importantes que nosotros deberíamos tener en consideración para que esto, digamos, pueda ser una herramienta y a la vez no se convierta en una pesadilla a veces en los proyectos. El tema de las especificaciones yo lo asimilo a una hoja de ruta, a un roadmap, como hablamos en otros términos, el camino que debemos seguir, pero a veces nos salimos del camino, ¿no? A veces nos tenemos que salir del camino, a veces un neumático falla, toca parar, a veces exceso de velocidad y nos salimos en una curva, ¿sí? A veces esto se asimila muchísimo a la vida real en lo que sucede en el diseño y construcción de un pavimento. Y eso pues nos puede llevar a que el pavimento pueda tener algún tipo de inconvenientes o el contrato pueda llegar a algún tipo de problemas. Entonces, el objetivo es evitar el caos, que es la palabra, si ustedes buscan en sinónimo en internet van a encontrar que caos es otra cosa, pero se puede generando y puede llevando a una denominación que es desorden, ¿sí? Por eso utilizamos mucho la palabra caos para hablar de desorden. Entonces, nosotros tenemos que evitar el desorden, tenemos que evitar el caos, tenemos que evitar que en un proyecto se hagan las cosas como no deben ser y que al final ese proyecto no vaya a tener ni el rendimiento, ni va a tener la calidad, ni va a tener el fin que debe tener un pavimento. Fíjense que el pavimento nosotros a veces peleamos muchísimo que si ese pavimento es más económico, es más caro, que si ese pavimento es de un color o es de otro color, y la verdad a veces nos olvidamos de realmente el objetivo que nosotros debemos tener al construir un pavimento, y es el usuario. Nosotros siempre debemos pensar en el usuario. Nosotros tenemos pavimentos que a veces no conectan nada, ¿sí? En Colombia nosotros tenemos casos muy particulares. Tuvimos un puente que teníamos el puente inclusive ganó un premio nacional de ingeniería porque era un espectáculo de puente, pero no tenía vías a los lados. Entonces uno decía, ¿de qué sirve ese puente si no está sirviéndole al usuario? O sea, el usuario no está pudiendo transitar por eso, luego esa infraestructura, digamos, no está cumpliendo el objetivo principal, el objetivo primordial. Entonces, hay que evitar este caos, este desorden, pues nos lleve al traste con el desarrollo de un proyecto, y es por eso que siempre tenemos que pensar que las especificaciones son una hoja de ruta, pero que esa hoja de ruta o esa ruta, pensémosla bien, no es una ruta absolutamente recta, sino que hay momentos donde la ruta se confunde y nosotros debemos tener oportunidades para mejorar. Siempre las especificaciones tienen oportunidades de mejora, siempre tienen oportunidades de acceder a algún tipo de cambio que haya que hacer para poder ajustar sobre todo a la realidad de lo que se viene haciendo en el resto del mundo. Vienen saliendo cosas, vienen saliendo, digamos, no solamente saliendo a la luz, sino también dejando de usarse algún tipo de tecnología, y eso pues hay que ir acompañando todos esos avances y esos desarrollos, y las especificaciones y las normas no se pueden quedar atrás en ese tipo de cosas. Hay muchos actores alrededor de las normas. Están los que especifican, normalmente las entidades del Estado que especifican y que normalizan y que generan toda esa base de documentos que se genera en la hoja de ruta y que debemos seguir. En eso es bien importante que esas especificaciones estén basadas en el estado del arte. O sea, este estado de arte no es el mismo estado del arte de hace 100 años, o de hace 40 años, o de 60 años. Esto ha venido cambiando. Cuando un pavimento, por ejemplo, como el pavimento rígido nació, no existían en ese momento las transferencias de carga con barras de transferencia. De hecho, tampoco existían las juntas. El pavimento nació de una manera muy básica y con el tiempo se fueron implementando ciertos desarrollos en la medida que se iban generando las necesidades o inclusive las patologías. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que ir avanzando en las especificaciones de la misma manera como los pavimentos van avanzando, e ir incorporando esos nuevos desarrollos que permitan que ese pavimento se pueda mejorar cada día más.
que esté basado en referencias internacionales. Hoy en día no se justifica, digamos, sentarse uno a inventar una especificación de cero, por mucha experiencia que uno pueda tener. Realmente hoy en día estamos súper conectados. Vea, si alguien, por ejemplo, va a construir un pavimento hoy, que eso no nos tocó a nosotros en la época de estudio o en la época inicial de trabajo, y era que hoy en día alguien quiere averiguar algo, por ejemplo, sobre unas barras de transferencia, y perfectamente en el celular buscan la obra y accede a más de 1 millón de documentos en línea que le están diciendo las barras se hacen así o son así, deben tener estas características, se colocan de esta manera. Eso no existía antes. Entonces, hoy en día existen referencias internacionales muchísimas que permiten pues, que, digamos, no tengamos que inventar la rueda. Fáciles de entender, eso es primordial en una especificación. Yo he participado en varios países en procesos normativos y en procesos de especificación, de revisión de especificaciones de pavimentos. En Colombia tuvimos 2 procesos muy recientes, uno en la ciudad de Bogotá, otro en Vías, que es a nivel nacional. De eso ya les damos a ustedes una entrada de que tenemos varias entidades que normalizan y que especifican pavimentos. Eso genera dificultades. Nosotros tuvimos un proyecto en la ciudad de Bogotá que no solamente hacía una troncal del sistema de transporte masivo, sistema BRT, en la ciudad, sino que se extendía al municipio cercano. Y las especificaciones de Bogotá llegaban hasta este límite y de ahí para adelante cumplía otra. Y había agregados que para este lado sí servían, pero para este lado no servían. Entonces había un punto en la vía donde de aquí para acá se cumplía una cosa y de este lado para acá había que cumplir otra cosa porque eran diferentes. Entonces, realmente a veces es difícil interpretarlas, entenderlas. Entonces, en esos procesos normativos yo siempre arrancaba con un ítem, yo decía, hombre, las especificaciones deben ser como un libro, con esquemas, con fotos, deben ser supremamente entendibles. Si hoy en día le cogemos o le decimos a alguien, interprete una junta machiembreada en un pavimento rígido, con toda seguridad con el texto que está ahí, 10 personas, 10 constructores lo van a hacer de 10 maneras diferentes, porque de pronto están interpretando. Y eso es porque realmente las especificaciones han seguido un proceso muy legal desde la historia. Con toda seguridad había abogados sentados por ahí ayudando en el tema y por eso los textos son muy estilo memorial de abogados. Entonces nosotros tenemos que imprimirle muchísimas cosas que ayuden al constructor, al supervisor y al diseñador para que entiendan bien lo que se está hablando. Si estamos hablando de un espesor, pues mostrar una junta, mostrar todo eso, pues qué nada mejor que colocar un esquema, una figura que nos ayude a que esa especificación sea fácil de entender. Que pueda cumplirse, nada mejor que eso, ¿no? Porque a veces exigen imposible, ahorita les voy a mostrar algo de ese ejemplo. Coherencia en su contenido y que no se preste a interpretaciones, que no haya vacíos. A veces en los proyectos, a veces se discute mucho en los comités de obra y realmente se llegan a interpretaciones diferentes y a posiciones diferentes y es porque la especificación no es clara en ese sentido y genera ese tipo. Entonces están los que especifican, normalmente es el Estado. El que la debe cumplir, constructor. Y no solamente el constructor con todos sus proveedores, con toda la gente que le va a proveer algún tipo de producto o de servicio, debe tener experiencia en lo que va a hacer, conocer muy bien la tecnología que va a aplicar, conocer en detalle la especificación, tener la cultura de la calidad. Vamos a ver ahorita lo importante que es tener la cultura de la calidad, eso es un estilo de vida. Fíjense que la cultura no se aprende, ¿no? Uno no llega aquí y dice, desde ahorita para adelante, ahora voy a tener cultura, porque si realmente si no tengo esa costumbre, va a ser muy difícil y llegará un momento que la pueda tener, pero es un estilo de vida y es un concepto de vida también donde yo digo, yo quiero hacer las cosas bien, yo las quiero hacer con calidad. Cuando uno realmente de pronto se quiere alejar de las especificaciones, pues es muy fácil, ¿sí? Y ahorita le vamos a mostrar casos de cómo es de fácil no salirse de lo que es. Tener un plan de acción, control interno, bien importante, no depender solamente del control externo que se puede ejercer por parte de la entidad a través del supervisor, sino tener control interno. Si tiene reclamos, después de leer la especificación, analizarla y estudiarla, hágalo antes de iniciar la obra, no después, ¿no? Normalmente todos somos amigos al inicio de la obra y en la medida que ocurren problemas, pues las posiciones son encontradas y por eso es tan importante uno decir, hombre, ahorita somos muy amigos, chévere, después salimos a tomarnos algo, pero hay que aclarar esto, porque la controversia si se presenta, pues vamos a tener problemas más adelante. Y el cumplimiento de todos sus proveedores, muy importante que los proveedores cumplan exactamente. Nosotros en el tema, por ejemplo, de laboratorios en Colombia,
el hecho de subcontratar un laboratorio para que nos ejecute una prueba de ensayo tiene que cumplir exactamente lo mismo que la UNAC, que es la entidad que en Colombia regula el tema de laboratorios, nos pide a nosotros. Entonces, todos los proveedores deben cumplir eso. Y está el que lo supervisa, que es como el jefe de obra, ¿no? Es el representante de la entidad de gobierno que está ahí mirando lo que se va a hacer y que se cumpla esa especificación. Debe tener exactamente lo mismo que debe cumplir el constructor. El interventor no debe tener, o el supervisor no debe tener unas cualidades diferentes, debe tener experiencia, saber lo que va a hacer, debe tener la especificación muy clara, coherencia en el control, ayudar a que la obra se haga. Fíjense que el supervisor a veces lo perciben en la obra como el fiscal, como que esta persona me está vigilando, como el vigilante del proceso, y realmente eso no es la labor del supervisor. La labor del supervisor es ayudar a que la obra se haga, es ayudar al constructor a que la obra se haga, ¿sí? Lógicamente, si el constructor está haciendo mal, pues va a tener que decirle, momentico, paremos acá y hagamos esto, pero no es un tema sancionatorio, no es usted hizo mal, sanción, multa, sino venga, ayudemos, si vemos que eso se puede corregir mediante una capacitación de un personal específico, pues sugiérale que lo hagamos, cosas de ese estilo. Entonces, la labor del supervisor no es solamente fiscalizar, es ayudar a que la obra se haga para que el cliente de él, que es el Estado, el que le está colocando en ese sitio, pues cumpla con el cometido y con el fin que se quiere. Hay que evitar dificultades. Fíjense que esta es una especificación de la ciudad de Bogotá, que gracias a Dios ya se modificó, pero les coloco el ejemplo para mostrar a veces las especificaciones cómo incluyen cosas. Aquí en la especificación de pavimento rígido, en numeral 603.6, aparece en pavimento rígido ley de fatiga. Entonces, cuando comenzaron los interventores, que creo que aquí lo llaman supervisor en Colombia, interventor, comenzaron a llamar a los productores de concreto a pedirles la ley de fatiga a su concreto. Por favor, deme la ley de fatiga. Y todo el mundo decía, pero ¿cuál ley de fatiga? No, es que la especificación dice que hay que cumplir una ley de fatiga. Y resulta que la especificación que aparece ahí es para asfaltos, no es para concreto, ¿sí? Entonces no se puede aplicar. Pero igual como está en la especificación, se comenzaba a exigir y comenzaban a llenar al constructor de cartas y cartas. Le recuerdo que se le solicitó hace 3 meses la ley de fatiga y usted no la ha entregado y está incurriendo en tiempos y multas. Y por más abogado que llegara ya a decir, oiga, es que eso está mal, eso no se debe cumplir, generó muchos problemas legales, porque lógicamente el constructor se curaba en salud y le exigía a la concretera ese tipo de cosas. Entonces, este tipo de cosas pues no deberían estar ahí, y el hecho de estar ahí pues lleva problemas no solamente técnicos, sino también contractuales y legales. Hay que tener mucho cuidado con la especificación, porque no es solamente entenderla, no es solamente leerla. Yo he estado en muchos comités de obras donde a veces alguien dice, es que yo me leí la especificación y dice esto, ¿sí? Y realmente puede tener alguna diferencia sustancial entre las opiniones que se están viendo. Aquí ven ustedes esos dos concretos que están aquí. Este es un concreto de una consistencia seca, un asentamiento muy cercano a 2 centímetros, y este concreto con una consistencia mucho más fluida, mucho más húmeda. En el ensayo de cono de asentamiento se abate muchísimo más, y resulta que los dos cumplen la especificación. Si ustedes van a mirar la especificación, hablaba de tipo de cemento, hablaba de adiciones, hablaba de todo esto, hablaba del diseño. Los dos cumplen la especificación. Luego uno pudiera decir, yo puedo usar cualquier tipo de concreto entre ese rango que está aquí y acá. Pero resulta que si yo uso uno u otro, voy a tener unos resultados absolutamente diferentes. Si ustedes ven esta foto de arriba con este concreto seco, con esta máquina, el hombro va a quedar bien, pero con este concreto que ustedes ven absolutamente húmedo, el hombro se va a caer. Entonces, no es solamente la especificación, porque la especificación no le está diciendo use rodillo, use regla vibratoria o use una pavimentadora de cimbra deslizante. Está diciendo es el material debe cumplir con estas características. ¿Dónde se adquiere ese know-how, ese conocimiento de que este equipo es adecuado para la obra? Esto es con la experiencia. Entonces, no basta solo con cumplir la especificación, sino que además de eso hay que tener conocimiento de lo que se va a hacer, experiencia y sobre todo sensibilidad del material, ese material cómo se comporta. A veces en las especificaciones se habla, por ejemplo, en hormigones, en concretos, de que hay que hacer cierto tipo de actividad después de que se coloca el hormigón, porque hay proceso de exudación, ¿sí? Y esa exudación aumenta en la medida que el concreto sea húmedo. En la medida que el concreto sea muy seco, a veces nos quedamos esperando la exudación y nunca va a ocurrir, ¿sí?
y de pronto me quedo esperando y de pronto se me endurece el concreto y se fragua inicialmente esperando algo de ese estilo. Entonces yo debo tener esa sensibilidad y esa experiencia para poder afrontar ese tipo de cosas. Pero es muy importante el tema de control de procesos. El control de procesos es vital para nosotros evitar ese tipo de cosas. Hay que utilizar los procedimientos correctos, tanto en especificaciones como métodos, en estado del arte y las condiciones particulares. Hay que tener muy claro en la especificación qué es lo que sí se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Hay que tener esa claridad sobre lo que yo puedo hacer y es bueno para el proyecto y lo que no debería hacer para no afectar ese proyecto. Evitar la creatividad de los operarios, eso genera errores. A veces mucha gente me discute esto y no me dicen, oiga, pero es muy bueno que la gente piense, que la gente dé ideas. Yo le dije, no, es un momento. En este instante de construcción ya se acabó la etapa de las ideas. Aquí no hay discusión, aquí no hay creatividad, aquí tiene que haber esa obediencia total a la especificación, al estado del arte y al proceso constructivo. La etapa de creatividad de pronto fue en la etapa de diseño o en la etapa de planeación, porque no hacemos esto, porque no hacemos aquello, pero en el momento de la construcción la creatividad puede ser absolutamente dañina, puede ser absolutamente nociva para el fin que se quiere en el pavimento. Y les voy a mostrar ahorita cosas de creatividad. Y todos lo hacen de buena fe. Muchos operarios a veces hacen las cosas de buena fe. Allá en Colombia le dicen a uno, doctor, no se preocupe, ¿para qué va a comprar unas cápsulas de las barras si yo aquí le resuelvo el problema? Y de pronto se lo resuelve, pero no de una manera adecuada. Y eso, pues, digo yo, es de buena fe, pero no quiere decir que sea de acuerdo a la técnica que se deba hacer. Todos deben hablar el mismo idioma, y no me estoy hablando del inglés o el español o el ruso, estoy hablando del idioma tecnológico. Cuando alguien hable de un asfalto, cuando alguien hable de un concreto, cuando alguien hable de una base, cuando alguien hable de algo, pues que todos entiendan exactamente lo mismo. Ustedes imaginan donde el constructor entienda una cosa y el supervisor entienda eso diferente. Unas juntas, por ejemplo, pues eso puede llevar a conflictos y a todo eso. Entonces todos debemos hablar el mismo idioma para que la obra no se convierta como en esto que es la representación de la Torre de Babel, donde fíjense que todo el mundo comenzó a construir en altura, y como hablaban diferentes idiomas no se pusieron de acuerdo y se derrumbó, ¿sí? La obra se fue al traste. Para todo esto se requieren habilidades muy especiales. Ahí están listadas 9 etapas, de pronto alguien sacará 10 o alguien sacará 5, no sé, pero para mí son 9 etapas de todo el proceso, desde la misma planeación de los proyectos, contratos, normas, especificaciones, planeación, diseño, producción, construcción, operación. En cada una de esas etapas se requieren habilidades muy especiales. En la etapa 1 y 2 de contratos y normas y especificaciones se requiere mucha visión. Hay que tener la visión de lo que se va a hacer, una visión global, una visión macro, porque vamos a tener que englobar muchos proyectos dentro de una misma especificación. Fíjense que hay especificación, hay una, y con esa una se hacen muchísimos proyectos, luego tiene que cumplir con esa gran variedad de posibilidades que se puedan tener. Solamente en pavimentos rígidos existen muchísimas variedades. Yo siempre asimilo el pavimento rígido como una pizza. Cuando ustedes van a comprar una pizza, ¿ustedes qué van? Ustedes no pueden llegar ahí y decir, deme una pizza, porque ¿qué les va a decir el señor? ¿Cómo la quiere? ¿La quiere pequeña, personal, mediana, grande? ¿La quiere de masa delgada? ¿La quiere crocante? ¿La quiere con el borde de queso? ¿La quiere hawaiana? ¿La quiere esto? Hay muchas opciones, y eso sucede en un pavimento. El pavimento tiene muchas alternativas porque depende de un tráfico, depende de un uso, depende de una ubicación, depende de cuál es el fin que nosotros vamos a utilizar. En la etapa de planeación y diseño de ese proyecto específico, mucho criterio, entre otras porque todavía no hay nada. Estamos planeando un proyecto que no existe hoy. Estamos planeando un proyecto hoy con unos agregados que vamos a utilizar dentro de un año. ¿Y dónde están esos agregados? Todavía no lo sé, pero yo estoy utilizando unos valores de esos agregados, un desgaste, tamaño máximo. Estoy utilizando una cantidad de información hoy de un agregado que todavía no está y que todavía no sé de dónde va a salir, porque todavía no sé quién es el constructor que lo va a hacer y si lo va a comprar, lo va a sacar de una fuente o de otra fuente. En la etapa de producción y construcción se necesita mucha experiencia y sobre todo calidad, saber lo que está haciendo y esa cultura, ese gen que debe tener adentro de la calidad. Y en las etapas de operación, mantenimiento, reparación y demolición y reciclaje, mucha cultura, la cultura del mantenimiento, la cultura del reciclaje. ¿Sí? Entonces tenemos una serie de habilidades que nosotros debemos tener durante ese desarrollo de toda del ciclo de vida de un proyecto. Entre esta planeación hasta demolición y reciclaje puede variar sustancialmente ese ciclo
como está aquí a la derecha, ese ciclo puede ser 20 años, pero también podría ser 40, también puede ser 80. Yo ahorita estuve en Argentina y me mostraron un pavimento de 80 años de construido sin mantenimiento y sin reparaciones. Y sí, no es el pavimento perfecto como si se hubiera construido ayer, pero es un pavimento que está prestando un muy buen servicio a costa de una ausencia de mantenimiento que lo pudo haber dejado en un momento de la vida pues en un estado mucho mejor. Pero es un pavimento que todavía se puede arreglar y que todavía se puede hacer algún tipo de mantenimiento, hacerle un cepillado superficial para restituir el acabado superficial, quitarle algunos escalonamientos, en fin, siempre puede haber maneras de alargar ese ciclo de vida. Pero así como ese ciclo de vida de pronto yo lo entiendo en 20 años, ya también puedo tener un pavimento de 5 años de ciclo de vida o de 10. Es solamente vulnerar algunas etapas. O sea, mal criterio de pronto con el tráfico. ¿Cuántos pavimentos no hemos tenido que a veces lo proyectamos a 40 millones de ejes y de pronto llega el señor de la entidad y dice, no, eso ya se cumplió, a los 3 años ya se cumplió todo el tráfico? Mal estimado, ¿sí? De pronto no se generó. Ahorita les voy a mostrar un caso de un pavimento que falló a los 3 meses. A los 3 meses y falló punta tráfico por un problema pequeñito. Entonces, habilidades que se deben tener para poder aportar. En temas de diseño tenemos tanto de largo como de ancho, tenemos muchas posibilidades. Ustedes no se imaginan la cantidad de métodos y submétodos y sobre todo mezcla de métodos que existen, ¿sí? Tenemos métodos tradicionales, hay que utilizarlos, bien aplicados, bien estudiados. Hay que tener cuidado con la interpretación. Les voy a mostrar ahorita un ejemplo de una mala interpretación de un método de diseño. Hay métodos nuevos, ahí ven ustedes este que se llama el Pavement Designer, es un método que están lanzando ahorita en Estados Unidos, es gratuito, ustedes se pueden meter en la página de internet pavementdesigner.org y lo pueden descargar, lo pueden usar, pero de una manera súper fácil. ¿Sabe cómo lo pueden usar? Ustedes pueden meter ahí, le piden tráfico, se le mete tráfico, usted le pide clima, le mete clima, le mete entre y cualquier cosa. ¿Y qué le va a arrojar? ¿Alguna cosa? Le sale. Pero ojo, no hay que creerlo todo, ¿sí? Entonces hay que, por eso yo, esa palabrita de abajo hay gente que me la dice, oiga, ¿de dónde sacó usted la palabra traficalizado? Ya no existe. Lo que estoy tratando de decir con eso es que hay que climatizar, hay que actualizar los métodos de diseño a nuestro medio. Hay que coger el clima y tenemos que usar nuestro clima. No podemos coger allá en el software, porque el software usted le da clic y le despliega todo, Alabama, Florida, Nueva York, pero es que no estamos ni en ninguna de esas, estamos en otro lado. Entonces debemos colocar el clima que es. El tráfico es nuestro tráfico, no es el tráfico que viene de referencia en el software y las estructuras que están ahí. Siempre es muy bueno comparar, siempre. Y una de esas comparaciones, hay una muy importante, porque aquí estamos comparando, por ejemplo, este es un sistema de transporte masivo en la ciudad de Bogotá, BRT, diseñado por ASTO y por PSA, y vean las diferencias en espesores tan salvajes, 7, 8 centímetros de diferencia de espesores. Si ustedes le llevan a la entidad esa comparación, yo no tengo ni que pensar de cuál van a escoger. La más barata, ¿no es cierto? Es que esta es más barata que esta, claro, entonces es mejor esta, no necesariamente. No necesariamente, porque hay otras variables que dependen de ese tipo de escogencia. Y esto que llamo yo la sensibilidad. Este es un análisis de sensibilidad del método ASTO, donde él antiguamente cogía gráfica por gráfica, ahora las coge todas y las junta todas, o sea, algo que era fácil, volverlo un poquito más complejo. Pero esto fácilmente nos puede ayudar a detectar comparativamente cuáles son las variables que más impacto tienen en el desempeño del pavimento. ¿Qué pasa si yo tengo una variación importante en la resistencia? Eso va a tener un impacto en el desempeño del pavimento, o en el soporte de la losa, o en el soporte lateral, cosas de ese estilo. Las variables, por ejemplo, que son más verticales, tienen un impacto mucho más grande en el desempeño de las horizontales. Aquí vemos, por ejemplo, el tema del K, es esta que está acostadita roja, el tema del K. Todo el mundo a veces se desmecha con el K, dice que el K, y si no da el K, pero el K, por ejemplo, si yo quiero aumentar la vida útil de un proyecto, la base no es el ítem al que ustedes se tienen que dedicar para aumentar la vida útil de un proyecto. Hay muchas maneras, los pavimentos, de aumentar, digamos, esa capacidad de soportar ese equivalente de proyecto en el tiempo, sin necesidad de tener que incrementar en 1 o 2 metros la excavación
de ese pavimento. Hay otras variables y son estas precisamente las que tienen un impacto supremamente importante, por ejemplo como el soporte lateral. El soporte lateral tiene un impacto gigantesco en un pavimento rígido en el tema de soporte de seguridad. Ahorita adelanté un poquito el tema, pero el tema de los software de diseño es dramático. El tema de los software se han popularizado, así como les dije que ustedes en la obra pueden coger un teléfono y pueden consultar en línea, ahí están en la obra con el concreto descargado, usted va y consulta cuál es la caída máxima en concreto, cómo se segrega, todo eso. Así también hoy se están generalizando el uso de software de diseño, pero también se está simplificando el uso, se está simplificando el análisis y estamos llevando a todos estos muchachos nuevos a que le metan datos y saquen datos. Y a veces le alegan a uno y dicen, oiga, pero esto se cree que ese resultado está bien, mira, eso fue lo que dio, eso es lo que dio el software. Pero usted no cree que qué tamaño de losa le puso, no, el software dijo que era esto, ¿sí? Entonces realmente le estamos creyendo mucho, hay que tener cuidado, es una herramienta, pero no es, digamos, el único elemento en el cual nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que activar este proceso. Fíjense que yo hablaba ahorita de la comparación y la sensibilidad, pero aquí llamo yo la predicción. Aquí nosotros tenemos que predecir lo que nos va a dar el software. Yo puedo utilizar un software ahorita, por ejemplo, me dicen, vamos a diseñar un sistema de transporte masivo en una ciudad, 200, Bogotá tiene, por ejemplo, pavimentos de 350 millones de ejes equivalentes en 20 años. De entrada uno sabe que si un pavimento le arroja 15 centímetros de espesor, está mal. Así el software lo diga y se lo repita 5 veces y está mal. No es, ¿por qué? Porque la experiencia nos ha llevado a otro tipo de cosas. Y eso ha llevado, por ejemplo, miren, en una losa de sistema de transporte masivo tipo BRT que ustedes tienen aquí en Lima, uno debería esperar espesores de más de 27 centímetros. Tenemos en Bogotá 2 troncales, una que es la más transitada de todas con 20 centímetros de espesor, ¿sí? Y así se fue, y así la comenzaron a construir. Y es uno de los ejemplos más bonitos que tenemos de patología del pavimento rígido. ¿Por qué? Porque hubo una falla prematura precisamente porque el tráfico se consumió prácticamente en 3 meses. En 6 meses se consumió absolutamente todo el tráfico. Tenemos otra vía con 21 centímetros. Ya el resto, si ustedes ponen a ver, el resto troncales, 27, 30, 32 centímetros. Entonces realmente uno debe tener, antes de iniciar los procesos de diseño, debe tener muy claro cuál es el espesor que uno debería esperar de un pavimento. Esta es una de las vías de Bogotá, la autopista norte. Es una vía que se construyó en el año 1954 con 2 carriles a cada lado, después se amplió, como ustedes la ven aquí, pero estas losas todavía están abajo. Esa vía sufrió un proceso de diseño en el año 2000 y vean lo que se dio aquí en el capítulo 8 del manual de diseño, de la memoria de diseño. Dice: es importante tener en cuenta que en el método de diseño no se tuvo en cuenta el criterio de erosión del método de la PCA. Pues este fenómeno no se presenta en un tipo de subfrasante conformado por una carpeta. Es un error de interpretación. Realmente el criterio de erosión del método de la PCA tiene que ver con las deflexiones de los bordes de las puntas, en los bordes, puntas y esquinas. Tiene que ver con el espesor de la losa y no tiene que ver es con el tipo de material que está ubicado abajo. Entonces por eso lleva a cosas como esta. No se consideró el criterio de erosión propuesto por el método porque era una capa asfáltica y se supone que no es erodable. Entonces está asumiendo como un soporte que no es erodable, entonces luego yo puedo eliminar ese análisis del criterio de erosión del método de PCA, que eso es un error porque tampoco se puede excluir, y eso le da espesores menores del orden de 5 centímetros, 0,05 metros. Fíjense que el diseñador no solamente cometió el error de analizar mal el método, sino que él fue consciente que eso generaba una reducción en el espesor de la losa en 5 centímetros. Haciendo solamente el retrocálculo, por eso la reducción del espesor le llevó a un 70% de la reducción en la capacidad de soportar ejes en esos 20 años. Entonces fíjese el impacto que tuvo un error de interpretación. Fuera de eso, este es un proyecto que se generó mucha discusión porque se utilizó un material que se llama relleno fluido. Entonces en todos los medios los periodistas hablan, es que el relleno fluido falló, y no saben ni qué es relleno fluido primero, ¿sí? Y el relleno fluido, muchos ingenieros le dicen, oh, es que el relleno fluido, sí. Entonces un día estaba en una discusión y le dije, no, momentico, se dice que es relleno fluido, luego vamos a ver el diseño, vamos a ver la construcción, vamos a ver todo. Entonces nos ponemos a ver el diseño, página 32 del diseño, porque esta era de nivelación. Entonces
Para solucionar tus problemas se propone una renivelación mediante fresado y base asfáltica. Entonces fíjense que el diseño no es relleno fluido, dice fresado de las crestas o nivelación con base asfáltica. Entonces uno dice, el diseño era base asfáltica, ¿por qué está relleno fluido? Vámonos al resto del proyecto, a las actas de obra para ver el momento en el cual se propuso el cambio y se aceptó el cambio. No existen actas de cambio. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede suceder de que un material que no estaba en el diseño terminó puesto en la obra? Sin acta de cambio. ¿Sí? O sea, no lo asumieron como un cambio. Entonces, buscando ya en el resto de documentos del proyecto, memorias del constructor, memorias del interventor, aparecieron unas cositas, cosas como esta, que dice, de acuerdo con la aseveración del contratista, durante la preparación de la oferta, o sea, antes de la licitación, él vio las cantidades de obra, vio que había un ítem relleno fluido ahí, y se fue a una obra que se estaba ejecutando en ese momento, hizo visita a las obras que el IDO estaba ejecutando y observó la utilización de relleno fluido como material renivelante antes de la colocación de las notas, lo que le indujo a concluir. Entonces fíjense que no fue que hubo un cambio de diseño, fue que él entendió mal el diseño. Él asumió que ese ítem que aparecía relleno fluido era para nivelar, resulta que ese ítem era para un muro, relleno fluido, muro, lateral, fuera de la obra. Y como él vio la obra que estaban usando con eso, asumió que ese era el material que había y así construyeron toda la obra. Y tampoco se percataron mucho cuando las cantidades le pasaron de 17.000 metros cúbicos a 58.000 metros cúbicos. ¿Sí? Y como que eso no pasó nada. Entonces fíjense que realmente la falta de control que nos genera a veces esas especificaciones, los vacíos que se generan ahí, generan ese tipo de cosas. Uno no puede llevar los diseños de una obra a otra. ¿Sí? Por eso cada obra tiene su diseño y debe ser particular. Cambios en las premisas. Vea, este es un proyecto también en la ciudad de Bogotá. Se diseñó un muro de contención. Este muro de contención estaba empotrada esta losa en ese muro de contención. Y el empotramiento se da por un tema absolutamente de diseño, por un tema de esfuerzos y de formaciones de la losa. Si usted empotra la losa y la apoya, usted está generando un control de la deformación en los bordes libres de esa losa. Entonces, ¿qué pasa si esta tiene este muro a esta altura? No sé si alcanzan a ver contigo por allá, a esa altura, pero se construyó hasta la mitad nomás. Ahí está, se hizo la excavación lateral y el muro llegó solamente a la mitad. Quedó sin el resto del muro. ¿Sentido práctico qué quedó? La losa quedó con el borde absolutamente libre. Los esfuerzos se incrementaron de una manera y lógicamente después aparecen por aquí unas fisuras longitudinales. Ay, ¿por qué? Pues claro, tenía soporte y se le quitó. Entonces, hombre, ni la entidad, ni la especificación, ni nada de eso pueden dejar progresar cosas de ese estilo. Ustedes no pueden dejar seguir la obra en las condiciones. Si ustedes, como los supervisores, ven que un muro queda a la mitad de lo que debía quedar, ustedes no lo pueden celebrar como que, uy, reducimos las cantidades de obra, vamos a gastar menos. No, eso tiene un impacto. Cualquier cosa que pase en una obra tiene un impacto importante en el desempeño que la obra va a tener a futuro. El tema de construir es una cultura. Hoy en día existe de todo para hacer las cosas bien, muchísima información en internet, física, de cualquier modo, equipos disponibles, accesos a capacitaciones, para eso están pues muchos gremios a nivel local que pueden ayudar con eso. Hay experiencias en todo el mundo, buenas y malas, y aprendemos con todas, porque es que uno aprende a veces más de las malas experiencias porque eso le ayuda a uno a detectar qué es lo que no debe hacer. Tengo otro dicho, no hay nada más barato que comprar sabiduría. ¿Qué pasa si ustedes se ganan un proyecto que no tienen ni idea de lo que van a hacer? Tienen dos maneras. Uno es hacer una curva de aprendizaje donde les va a costar tiempo y de pronto plata porque van a cometer errores y ya los corregimos y eso. O traigamos a alguien que ya conoce este paseo y comenzamos a hacerlo de una vez con el rendimiento y con la velocidad y con la calidad que se debe hacer. Siempre recibir ayuda. De pronto no somos sabios en todo, uno hoy en día todavía aprende y todavía ve cosas nuevas. Y este tema que es bien importante, la importancia de planear y minimizar el riesgo, ¿sí? Fíjense que los japoneses son muy usuarios del 80-20, ¿no? O sea, planean el 80% y ejecutan el 20% del tiempo, y por eso a veces hacen las cosas muy rápido. Fíjense que en nuestro medio es absolutamente lo contrario. Nosotros a veces salimos muy rápido con la etapa de diseño, comenzamos a construir y nos encontramos una tubería ahí. Esa tubería no estaba en los planos, ¿sí? Espere, no la puede tocar.
En Bogotá, ¿qué día estaban haciendo para una troncal de transporte masivo? Comenzaron a excavar y se encontró un puente de la Bogotá de hace 200 y poco años. Tocó parar ese tramo de la obra y tocó a arqueólogos y todo el mundo a ver qué hacían con ese puente. Entonces, eso es falta de planeación, eso a veces es falta de información y de planeación. Construir es un arte. El tema que está arriba es bien importante, reproducir el diseño de la obra es la clave. Fíjense que yo lo que tengo que hacer es coger ese papel y volverlo físico. Entonces yo tengo que tomar algo que está regulado en un papel y llevarlo a la obra de la manera más similar posible, ojalá exactamente igual. No hay nada más difícil que eso. Es un reto. Los operarios tienen que estar entrenados. Fíjense que aquí había una fotico de una orquesta. Fíjense que yo las cuadrillas de construcción de las asimilo a una orquesta. ¿Cómo funciona una orquesta? Una sinfónica. Hay un director de obra. Fíjense que hay una cantidad de gente, cada uno con sus instrumentos. ¿Por qué la sinfónica nos suena bonito? Porque cada uno de ellos toca en el momento que lo debe hacer, en el tono que lo debe hacer y con la frecuencia y la intensidad que lo debe hacer. Así funciona un pavimento, así se construye. ¿Ustedes se imaginan en la orquesta donde cada músico comienza a tocar a la hora que le dé la gana? Pues va a sonar horrible, va a sonar muy feo. Igual que en un pavimento, si alguien tiene que pasar un cepillo, si alguien tiene que pasar una flota, si alguien tiene que pasar un compactador, lo pasa a destiempo. Entonces, pues luego eso va a tener una afectación en la construcción. Entonces, por eso es bien importante ese tema, las normas y especificaciones que regulan esa construcción, o sea, la hoja de ruta para que ese proceso sea el más adecuado posible. Este documento que ustedes ven acá a la derecha es curioso, este es en Argentina, lo vi, este es por allá del año 1940 y poco. Y me lo pasaron, me dijeron tómelo, pero no lo vaya a coger mucho para que no se deshaga, no se dañe, estaba muy frágil, pero yo lo comencé a leer con la ilusión de que lo que estuviera adentro era una cosa muy básica, y comencé a leer y todo igual. Y yo dije, pucha, esta es la misma de hoy. ¿Y por qué construyeron hace 60, 70 años con algo y así les funciona bien? ¿Y por qué hoy en día de pronto con lo mismo, con la capacitación, formación, desarrollo tecnológico, hay pavimentos que no nos duran todo? ¿Sí? Entonces, yo llegué a una conclusión, es esta. Antes se construía con el quiero hacer las cosas bien, el amor al arte. Los constructores decían hagamos las cosas bien, pero hoy en día no. Hoy en día tenemos todos los ISOs detrás, tenemos los supervisores y nos toca hacer las cosas bien, o otra palabra, nos obligan a hacer las cosas bien. Y es por eso que ustedes a veces van a una obra y ustedes comienzan a mirar operarios. Tienen un operario haciendo algo y tiene un supervisor al lado y el tipo es perfecto haciendo lo que tiene que hacer. Y cuando se va el supervisor, ustedes van a ver que el señor cambia totalmente la actitud que está haciendo y a veces deja de hacer inclusive la actividad. ¿Sí? Entonces somos personas que estamos haciendo las cosas porque me obligan, porque me toca. No se imaginan la cantidad de problemas que hay en Colombia hoy en día con el tema de los cilindros. Ahorita les vamos a mostrar un puente que se cayó en Colombia. Y lógicamente cuando se cae algo y llega a la fiscalía porque hubo muertos, comenzaron a investigar y comenzaron a encontrar, por ejemplo, que los concretos se ensayaban, se elaboraban casi 10 cilindros por edad, por cada muestra, para ensayar a 3, 7, 14, 28 y dejarnos testigos. Pero cuando fueron a mirar los resultados solamente había a 3 días un solo cilindro. Entonces ensayaban un solo cilindro por edad cuando la norma dice que son por lo menos 2. Si son de 15 por 30, si son de 10 por 20 son mínimo 3 promedio. Entonces ensayaban un cilindro a los 3 días y si les daba dentro del rango que ellos creían que debía estar, cancelaban el resto de ensayos para ahorrarse muy poco, casi que $1 por cilindro. Entonces realmente es muy diferente el quiero hacer las cosas bien, que este es el amor al arte, ese es el gen de la calidad que yo les digo, al de me tocó o me obligan a hacer las cosas bien. Y yo pienso que esa es la gran diferencia entre lo que sucede hoy y lo que sucedía hace 30 o 40 años. En pavimentos no podemos generar en las especificaciones lo que llamo yo los estratos, así como los estratos sociales. No puede haber estratos en pavimentos, sobre todo en temas de procesos. Puede haber estratos en escalas, o sea, yo puedo hacer un pavimento con una pavimentadora y hacer 1 kilómetro por día, o lo puedo hacer con una regla vibratoria muy básica, 100 metros en un día. ¿Sí? Son válidos los dos, pero los dos deben guardar el mismo concepto, el mismo criterio. Yo no puedo dejar de vibrar esto porque si lo dejo de vibrar, pues la densidad me va a cambiar, la resistencia baja.
Entonces yo no puedo diferenciar un pavimento de alto estrato a uno de bajo estrato. Fíjense que nosotros estamos ejecutando ahorita un plan en Colombia que se llama Mi Vereda Modelo. Es llegar a unas veredas absolutamente alejadas de los centros poblados, no llegan casi buses, nada. Y vamos a hacer unos pavimentos en estos días y lo estamos haciendo exactamente igual, con regla vibratoria, con vibrador de aguja, les hacemos el acabado superficial, el corte de junta lo estamos haciendo con disco. Nunca en la vida había visto un disco por allá porque siempre es metal lámina, cosas de ese estilo. Entonces nosotros tenemos que pensar de que los pavimentos deben ser exactamente iguales a como se hace en la carretera, a como se hace en concepto. Nosotros estamos ejecutando ahorita un plan en Colombia que se llama Mi Vereda Modelo, es llegar a unas veredas absolutamente alejadas de los centros poblados, no llegan casi buses, nada. Y vamos a hacer unos pavimentos en estos días y lo estamos haciendo exactamente igual, con regla vibratoria, con vibrador de aguja, les hacemos el acabado superficial, el corte de junta lo estamos haciendo con disco. Nunca en la vida había visto un disco por allá porque siempre es metal lámina, cosas de ese estilo. Entonces nosotros tenemos que pensar de que los pavimentos deben ser exactamente iguales a como se hace en una carretera, a como se hace en concepto. Cambia la escala, cambia el diseño, uno está hecho con un ligi más que otro, pero nosotros sí debemos pensar de que los pavimentos, independiente del uso de gran autopista o de pequeño uso, deben tener el mismo concepto y guardarles en la especificación las mismas consideraciones. Muy difícil pasar del papel a la obra. No se imaginan lo difícil que es eso. Y es plasmar el diseño en la construcción. Vean ustedes acá, este es un diseño de unas juntas que se deberían ver así, pero fíjense esto. El corte absolutamente irregular, mal cortado. Y uno dice, ¿será que le costó menos cortar así? O sea, ¿por qué lo hizo mal? ¿Por qué cortó torcido? ¿Será que se ahorró algo? Nada. Gastó el mismo disco. De pronto hasta lo gastó más. ¿Por qué? Porque en las curvitas le está golpeando por los lados. Entonces de pronto se gastó hasta el disco más. Entonces, hombre, hacer las cosas bien no valen, ¿sí? Nos cuesta mucho trabajo interpretar lo que hay que hacer. Fíjense que esto es muy diferente a esto. Y es falta de atención al detalle y llegar de esto a esto. Entonces fíjense que yo me di cuenta que la gente conoce, porque fíjense que aquí están cortando la junta, quiere decir que la gente tiene el concepto macro del proyecto. Macro, hay que cortar juntas. Pero no han llegado a lo micro de es, cortémoslas bien. Cortémoslas en el sitio que es, a la profundidad que es, con el disco que es, cosas de ese estilo. La creatividad. Fíjense que en pavimento rígido y en pavimentos asfálticos hay creatividades impresionantes. Los operarios nuestros son muy valiosos en ese sentido, pero hay que canalizarles eso. Ese esfuerzo hay que llevárselos a la construcción, no a que cambien los procesos constructivos. Fíjense que esto es creatividad. Alguien dijo, esto lo dijo en una obra, dijo, es que ustedes los ingenieros son muy cuadriculados, mire, todo recto. Entonces no, yo los dejé así para que pues hubiera jueguito. Y el jueguito es que eso va a quedar tapado, el concreto lo tapa y no se ve. Entonces, ¿cuál es el efecto, digamos, estético de dejarlo recto aquí total? Si ustedes ven la teoría de las barras, dice barras rectas, lisas, ¿sí? Extremos alineados. En la mitad del espesor no cumple esto. Aquí sí que menos porque están metiendo las barras a golpes o la cápsula que se debería colocar aquí la cambian por plástico, en fin. Una cantidad de cosas que generan mucha creatividad, pero que afectan el desempeño del pavimento. Entonces, por eso les decía hace un rato, cero creatividad en la construcción, ahí es obediencia a la especificación y al estado del arte que se debe tener ahí. A veces parece que el tiempo no pasara, vean, esto, por ejemplo, este es el acabado superficial que se le hace a un pavimento hoy en día, rígido, transversal, longitudinal, se hace con un cepillo de cerdas que se pasa en este sentido, ahí está pasando y deja unos surcos. Y esos surcos pues ayudan muchísimo en la fricción entre llanta y adherencia entre llanta y pavimento. Y fuera de eso, cuando hay agua superficial, pues le genera evacuación del agua, ¿cierto? Así es hoy en día. Hace poquito, y fíjense que lo que les voy a mostrar, no estoy hablando de que hace 40 años yo fui a un proyecto tal cosa, sino que les voy a decir, hace 3 semanas fui a este proyecto que ustedes ven aquí. Hay unas cosas que se utilizaban por allá a comienzos del siglo XX, que era la cinta de acabado. El acabado, primero el acabado, cuando no transitaban carros, sino carretas y caballos, el acabado de los pavimentos en ese momento era cuadriculado. Les voy a mostrar ahorita una foto, para que no deslizaran las herraduras de los caballos ni las llantas de las carretas que eran metálicas y de madera. Eso se cambió cuando llegaron los vehículos y se volvió un acabado liso. Se dieron cuenta que los vehículos generaban
patinajes y eso, y se detectó este acabado entonces, que es el acabado que se vendía. Y se desechó totalmente el acabado con cinta. Por allá en 1910 ya se dejó el acabado con cinta, como ustedes lo ven aquí, ahí están haciendo un acabado superficial con cinta. 2018, hace 3 semanas, este acabado con cinta, fíjense, es exactamente lo mismo, pero con más de 100 años de diferencia, cosas que ya no se usan, pero que se están usando y que no se deberían usar. En eso las especificaciones hay que ser muy claras, no pueden ser ambiguas, usted no puede colocar en la especificación, hay que hacerle acabado superficial al pavimento, eso no basta. Hay que especificar bien, hay que decir el acabado es este, hay que hacerlo así, en ese sentido, a esta profundidad, con este rango y con esta tolerancia, para que esto vaya a quedar bien. No voy a decir el país de donde estaban haciendo esto, pero el sábado juegan la final los dos de la Copa Libertadores. Ese era el acabado que había antes para cuando eran carretas y caballos, ¿sí? Un acabado que se hacía en losas y se hacía al acanalado. Fíjense que en ese momento el primer pavimento que se construyó en Estados Unidos en el año 1891, hace más de 127 años, se hizo con ese acabado para carretas y caballos y se construyó un tablero de ajedrez, estilo tablero de ajedrez. El tablero de ajedrez no se usa hace más de 100 años. Ya, se desechó porque tiene unos problemas bastante sustanciales en la construcción y en el desempeño de esos pavimentos. Entonces uno diría que esto ya debería estar abolido totalmente de la tecnología. Vamos a Centroamérica, a Honduras, por allá un proyecto, y ahí están haciendo con su tablero de ajedrez. ¿Sí? Hoy, estamos hablando de 2018, haciendo tableros de ajedrez que tienen ese problema. Entonces a veces nos cuesta evolucionar, nos cuesta actualizarnos y nos cuesta ponernos al día en las cosas que están sucediendo en el resto del mundo y en lo que no se debería hacer para que los proyectos funcionen bien. Entonces eso nos lleva a esta premisa, y es que las vías funcionan como se construyen y se mantienen, no funcionan como se diseñan. Ustedes pueden hacer un super diseño, pero si ese diseño lo ejecutan mal en la obra, el problema va a ser de desempeño, o sea, van a tener un desempeño menor. Entonces usted no puede decir, este pavimento falló a los 3 meses, ese diseño horrible, no, lo construí mal, hice de pronto algo mal y que no estaba previsto. Hay que operar las vías con responsabilidad. El tema de gestión vial, que yo ya he visto que han hablado aquí en este evento, el tema de gestión vial es muy importante. Yo tuve la oportunidad de estar en el aeropuerto de Panamá, en el aeropuerto de Tocumen, mirando el tema de mantenimiento y reparación de pavimentos de la pista. Y al comienzo asumíamos que el problema era de mantenimiento y reparación y procedimiento. Ahorita les voy a mostrar una foto de una reparación en el aeropuerto de Tocumen absolutamente horrorosa. Y resulta que al final yo les dije, sí, ustedes tienen un problema de mantenimiento y reparación, hay que hacer las técnicas adecuadas, pero el problema de ustedes es de gestión, sistema de gestión, porque ustedes no saben cuántas losas tiene la pista, ustedes no saben cuántas losas tienen las plataformas, ustedes no saben qué año fue construida, a cuáles les han mantenido o no, a quién le ha hecho alguna intervención. Ustedes tienen que saber si hay fisuras, en qué nivel de severidad se encuentran, bajo, medio, alto. Ustedes tienen que saber en qué tasa está creciendo la severidad. Para ustedes programar una fisura de hoy de 1 milímetro, la voy a tener que reparar dentro de 6, 7, 8 meses o un año. ¿Sí? Cosas de ese estilo que ustedes pueden llevar a que los pavimentos tengan ese desempeño que puedan tener. Por eso en muchos países se adopta esto, que llamamos nosotros los indicadores de desempeño. Son los límites que se permiten de deterioro en cada ítem para poder medir 2 aspectos fundamentales que tienen ese pavimento. Esa foto es en Cartagena, Colombia. Y esto es horroroso, ¿sí ven? Este señor aquí diseñó un pavimento para un tipo de carga y al final el transportador, ¿qué hizo? Le aumentó 2 veces más la carga para llevar más. Con toda seguridad está ganando más plata por viaje, pero le está aplicando una sobrecarga al pavimento de una manera importante. Los indicadores de desempeño miden 3 cosas: la estabilidad de la estructura del pavimento, el confort que genera ese pavimento y la seguridad que se tiene al circular. Entonces son 3 aspectos importantes que se deben controlar en un pavimento. En el caso de pavimentos rígidos, por ejemplo, los indicadores que se miden para medir la capacidad estructural de ese pavimento, que atienden a estos 3 aspectos, son fisuras, escalonamiento, sello, descortillamiento, y este que es muy importante, que es la eficiencia en la transferencia de carga en las juntas, y es el que nos ayuda a medir si las barras están funcionando o si la transferencia por agregados está funcionando.
Y el otro es la capacidad funcional del pavimento, IRI, fricción, textura, que tienen que ver con temas de confort y seguridad. Entonces tenemos unos indicadores que nos indican muy claramente cómo debemos atender ese pavimento durante los próximos 20 o 30 años. Esos son los que estamos midiendo en Colombia en este momento. Tenemos indicadores para pavimento flexible exclusivos, abollamiento, fisura, bache, hundimiento y capacidad estructural. Tenemos exclusivos para pavimento rígido y tenemos indicadores comunes para rígido y flexible, fuera de otra mundial de indicadores como el tema de filas en peajes, ocupación de la vía, todo el tema rocería lateral, cosas de ese estilo. Pero esta es una manera muy importante en las especificaciones de una entidad para que el pavimento cumpla con lo que estaba prometido tanto en el diseño. Ese es un tema bien importante, que ya con estos indicadores, por ejemplo en el caso colombiano, se elimina. Se elimina y es porque siempre existía yo no digo alegría, pero sí, ay, mire que el pavimento se acomodó a la deformación del terreno, muy bueno. Muy bueno nada, muy bueno quiere decir que una moto pasa por ahí, se puede matar el señor porque encuentra una deformación de ese estilo y se puede ocurrir un accidente o algo de esto como un accidente, ¿sí? Fíjense esta caricatura que es con Dorito, fíjense cómo está pintando alrededor de eso. Hay una cosa que dice que la realidad supera la ficción, eso ocurre muchísimo. Entonces nosotros tenemos que prevenir que esto ocurra y por eso es bien importante en los indicadores que cuando un pavimento se deforme de esa manera, pues haya que repararlo. Y no solamente quitar y de pronto hacer un bache y colocar otro, de pronto un problema de formación de la vía por falta de un muro de contención, por falta de un confinamiento, por falta de alguna cosa que le faltó a ese diseño para que fuera. El tema de mantenimiento es bien importante. Esto ya lo mostró y yo me apropié de esta grafiquita de Mauricio Salgado, no más ya no está, para que la vea. Pero fíjense cómo es de importante uno tener claridad sobre lo que está consumiendo, así como en la casa uno tiene que saber cuánto está gastando y cuánto no, ¿sí? Cuánto gasta en un ítem y cuánto en otro. Aquí tenemos que saber claramente cuánto se va para mantenimiento y cuánto se va para inversión nueva. Entonces, si nosotros vamos dependiendo cada vez más del mantenimiento, pues vamos a volvernos esclavos de eso. Entonces es bien importante, y eso es para cualquier pavimento. Entonces, tenemos que pensar en pavimentos que sean más durables, que requieran menos intervenciones. Eso quiere decir que menos intervenciones son menos cierres son menos accidentes. En Estados Unidos hay un estudio que demuestra que por cada cierre, cuántos muertos se generan en accidentes, porque la persona que viene hoy a 70 millas por hora, todos los días de manera rutinaria y de repente mañana le cierran la vía, viene a 70 millas y de pronto ve un desvío, tiene que frenar y de pronto el otro frena y el otro frena, pero de pronto por ahí alguien atrás viene despistado hablando por celular y no frenó. Y se llevó a 3 carros, accidentes y muertes. Entonces cada cierre genera no solamente malestar, intervención, sino que genera consumo de combustible por esperas, pero también accidentes y muertes. Este es el aeropuerto de Tocumen. Esa es una reparación de un desportillamiento en el aeropuerto de Tocumen. Yo cuando lo vi de lejos, yo dije, no, paren, que yo quiero ver esto. ¿Eso qué fue? Ahí está la reparación del desportillamiento con el material que se colocó. Material nada que ver con el material que debería estar puesto ahí. El procedimiento, nada que ver con el procedimiento que se debe haber hecho ahí. Recuerden que para una reparación a profundidad parcial hay que hacer el cajón rectangular, hay que cortar máximo hasta 1/3 del espesor de la losa, no puede pasar de ahí. Hay que colocar puente de adherencia, aditivo epóxico entre concreto y el concreto nuevo que voy a colocar. Ese concreto nuevo que voy a colocar es un concreto de 0 contracción, no de tener contracción, para evitar esfuerzos internos en esa masa que se va a colocar ahí. En fin, una cantidad de cosas que no las tuvo esto. Ahora, ¿qué genera esto? Miren cómo se está soltando, cómo se está rompiendo la reparación. Las turbinas igual están pasando por ahí, están absorbiendo esos pedacitos que salen de ahí, eso genera problemas. ¿Por qué el aeropuerto hoy en día tiene que salir como loco a reparar algo? Porque las reclamaciones de las aerolíneas lo están poniendo en ese sentido. ¿Sí? Claro, ¿cuánto vale una turbina? ¿Cuánto vale un arreglo? ¿Cuánto vale un avión parado? Versus lo que valdría hacer una reparación adecuada en este tipo de cosas. Ahora vean esta fisura de abajo, daños múltiples en una losa. ¿Uno qué debería hacer con una losa con daños múltiples? Ya generalizado, pues quitarla toda. No lanzarse a hacer algún tipo de reparación, por ejemplo, múltiple en ese sentido, porque pues puede ser más caro hacer la reparación de lo que valdría la losa. Entonces miren bien cómo vienen haciendo las reparaciones aquí, por pedacitos, y ni hablar de esto. Ese es el mismo proyecto, pero mire cómo hicieron reparaciones de profundidad parcial, profundidad total, longitudinales, transversales. Realmente es un error.
Y vuelvo al tema de especificaciones, deben evitar ese tipo de cosas, o sea, tienen que ser muy claras. Lógicamente hay un componente económico en el momento que uno dice, hombre, ¿qué me sale más barato? Quitar toda la losa y volverla a colocar, o ponerme a hacer arreglitos de ese estilo que están aquí, para poder determinar cuál es el procedimiento de reparación recomendado para ese tipo de cosas. Reparar sin pensar. Vean esto, se dañó la losa, se reparó indiscriminadamente, reparen de una vez. Listo, ¿qué pasó? Se volvió a romper. ¿Qué les quiere? Mire, los materiales le hablan a uno. Cuando falló y cuando lo reparan mal, se vuelve a romper, el material lo está llamando a usted y le está diciendo, oiga, me fisuré otra vez. ¿Qué le está diciendo el material? La causa que me generó la fisura todavía está acá abajo. O sea que no solucionó el problema, solamente le quitó la parte estética. Y eso se lo volvió a cobrar y se lo volvió a fisurar. Entonces es bien importante, primero, no reparar el daño sin haber investigado, encontrado y corregido la causa. Segundo, no señalar. Somos latinos en eso, no se imaginan, ¿no? Sí, siempre que alguien le dice, cuando uno cree que la culpa la han tirado a uno, comienza a señalar a todo el mundo, todos ustedes son culpables, ¿sí? Y tercero, no se debe investigar si no se tiene la idoneidad, o sea, una persona que venga a investigar esto aquí, qué fue lo que pasó, sobre todo en reclamaciones y en peritazgos, pues, esa persona tiene unas cualidades fenomenales para poder, primero, encontrar la verdad y segundo, transmitirla de la manera en que la debe transmitir para que una juez o un fiscal tomen decisiones. Imagínense esa vaina. Les vamos a contar un caso en Bogotá. En Bogotá ocurrió en un juzgado, yo estaba en el equipo, digamos, de este lado, por un problema, una reclamación grandecita. Le estoy hablando de una reclamación de casi 70 millones de dólares. ¿Sí? Proyectito. Entonces, hubo un problema en el concreto y había una juez. Y la juez, imagínense, la juez hablaba una parte y la juez dormía. Se levantaba y decía, claro, no entendía nada. Hasta que llegó un momento la juez dijo, bueno, ¿sabe qué? No les creo ni a ustedes ni a ustedes. Voy a conseguir un perito que analice el problema y diga qué fue lo que pasó. Y se consiguió un perito. El perito llegó un día y entregó un informe de 36 páginas. Que yo les voy a mostrar solamente un párrafo, no más. Porque pues las 37 le genera a uno mucha risa y todo eso, imagínense, pero uno estar sentado allá al otro lado, pues con ese informe era terrible. Pero arranquen por el nombre de la empresa del perito. ACME, ustedes saben, ustedes vieron lo del coyote, ¿no? Lo del coyote. Vamos a coger este párrafo. Leámoslo. Si escanciamos en una plataforma limpia un tarro de cemento gris mediano de cualquier dimensión, 2 tarros de arena y 3 tarros de piedra. Alto ahí. La tecnología del concreto no se maneja por tarros, primera cosa, ¿sí? Entonces, ahí le está dosificando por volumen, ¿sí? Primera cosa. Sigamos leyendo. Se revuelve con un poco de agua para que lo moje todo, luego con esa mezcla llenamos un recipiente cilíndrico que mida 10 centímetros de diámetro y 30 de altura. Bueno, ahorita se nos fue la mezcla 1, 2, 3, volumen, ¿no? Y moldes de 10 por 30 no existen. Siempre tiene que ser una relación de 2, 15 por 30, 10 por 20, ¿sí? Entonces, segundo error, tercer error. Al día siguiente se saca y se deja secar durante 28 días, todo lo contrario, hay que humedecerlo durante 28 días. Después se mete una máquina llamada la universal para que intente comprimirla, resistencia a flexión, y notaremos que la máquina puede romperla después de haber hecho 3000 PSI. Miren cómo traduce PSI. Pounds super inch. Aquí nos inventamos una nueva medida. Entonces, realmente esto, sin que ustedes conozcan el perito, yo creo que ustedes se lo están imaginando el señor cómo será ya parado en un estrado diciendo, sí, realmente pues esto no duró mucho el peritazo. Bueno, ahorita hablamos de esto. Si colocamos. El tema de sostenibilidad se ha vuelto muy importante. El tema de sostenibilidad se ha vuelto un tema muy moderno. Hay pavimentos que son sostenibles de hace mucho rato a su manera, cada uno de ellos es sostenible a su manera, el pavimento flexible es sostenible a su manera, el pavimento rígido es sostenible a su manera, pero ya las entidades multilaterales como la CAF, este documento que ustedes ven aquí es un documento que acaba de lanzar la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, que antiguamente se llamaba Corporación Andina de Fomento, se llama Guía de Buenas Prácticas para la Adaptación de las Carreteras al Clima, porque estamos viendo siempre cuánto llevamos nosotros hablando del fenómeno del niño y de la niña. Todos los años dicen, ¿qué es que el fenómeno del niño? Y después, que no, que la niña.
Sí, entonces, y yo creo que nadie que está escuchando al otro lado del televisor ni entiende ni qué es la niña y qué es el niño, ¿sí? Pero tiene que ver con tema de inundaciones, tiene que ver con tema de sequías, tiene que ver con tema de climático que se está presentando cada día más y cada día más intenso. Entonces, la CAF ya está especificando todas las acciones que se deben tener en cuenta para poder adaptarse a eso, en temas de adaptación al clima, resiliencia, en temas de estabilidad del pavimento, manejo del agua y de temperatura. ¿Sí? Entonces ya hay unos criterios que ellos están implementando para poder hacer algo de ese estilo. En eso, por ejemplo, temas de geotecnia y taludes, temas de estabilidad de los taludes es importante, temas de hidrología y drenaje, inclusive no solamente en la base, sino en la estructura, todo el tema de drenaje en el tablero, sus drenajes laterales para evitar de que el pavimento se inunde de agua y se afecte todo el soporte. Acuérdense que los soportes de los materiales bajan en la medida en que el pavimento se humedece, la base se humedece, se baja. Y en temas de pavimentos habla de tres componentes, uno que es mejorar el comportamiento del pavimento al aumento de las temperaturas. Ellos proponen el empleo de pavimentos de concreto como una manera de obtener resiliencia en la medida que haya algún evento de estos climáticos. Y el tercero es disminuir el tiempo de escorrentía del agua por encima de la losa. Entonces hay unos temas ya muy claros que con toda la seguridad de la CAF en este momento va a comenzar a tratar de implementar para que ese pavimento pues tenga el mejor desempeño posible. Tema la perfección, por eso coloco esa página en blanco, porque las especificaciones exigen perfección. Queremos que el pavimento sea perfecto, queremos que el piso sea perfecto, que todo sea perfecto, y en el momento que nos sale un detallito, allá llega el supervisor con una lupa a mirar ese detallito y a condenarlo y a decirles que usted es un mal constructor por esto y esto y esto y aquello. Pero la verdad es que la perfección no existe, ¿sí? Nosotros somos imperfectos. Por eso fíjese que la línea tan delgada que hay entre uno ser perfecto y ser imperfecto, es solamente un pedacito de la diapositiva entre la perfección y la imperfección, la línea es demasiado delgada. Entonces, cuando las especificaciones le tratan de imprimir a usted perfección, lo que están tratando de decirle es, tenemos miedo de que se presente una fisura, tenemos miedo de que se presente un hundimiento, tenemos miedo de que se presente esto. A eso no hay que tenerle miedo, las cosas se presentan. Es como cuando usted va en su carro y lo golpea a alguien, ¡ay, sí, qué vaina! Pues no lo tenía dentro de mis cuentas que me chocaran hoy, pero bueno, ojalá me responda. Y hay maneras de arreglar eso. Yo no voy a desechar el carro a botarlo porque alguien me estrelló al lado. Sí, yo tengo que arreglarlo, tengo que hacerle algo. Entonces, no hay que tenerle miedo a los daños. De hecho, los daños están en los métodos de diseño. Son criterios de diseño. El método AASHTO le pregunta a usted en pavimento rígido qué porcentaje quiere usted de las losas que se dañen en 20 años. Usted le puede colocar el 10, el 15%, el escalonamiento, la pérdida de IRI, desportillamiento, en fin, usted puede colocar los daños. Y en la medida en que usted le coloque más o menos mantenimiento, el software inmediatamente le acuerden el software, ¿no? Le está diciendo, le asume una estructura más grande o una estructura más pequeña para poder asumir ese tipo de cosas. Pero eso sí hay que tenerle miedo a los errores. Entonces por eso no hay que tener miedo a los daños, se presentan, hay que corregirlos, pero los errores sí hay que tratar de minimizarlos de la menor manera posible y en todos los tipos de estructuras. Ahí ven ustedes en un pavimento, esto es una regla vibratoria que no vibra, entonces vean el pavimento cómo va quedando, ¿no? Bastante mal. Pero miren una estructura de un edificio, alguien se tomó toda la tarea en hacer un diseño estructural y alguien llegó y le cortó las vigas para meterle unas tuberías, ¿sí? Afectando completamente el diseño y comportamiento sísmico de esa estructura. Vean este pavimento, se dañó, y se dañó muy rápido, 3 meses se deterioró así, un carril más que otro. Hay que preguntarse por qué. Resulta que en este proyecto se diseñó para carga máximo de 5 toneladas, o sea, para un tráfico muy de barrio, muy de esto, es una vía muy pequeña que solo comunica esta comunidad. Y de repente cuando unos vecinos ahí que tenían unas canteras vieron que esa vía se pavimentó, todos por allá, camiones de 50 y poco más, si es que no estaban con el chasis reforzado, con más cargas, y el pavimento se dañó en 3 meses de esta manera que ustedes ven. Esto genera pues todo un estudio de patología y preguntarse por qué este está más dañado que este, o por qué este lado está menos dañado que este, o por qué este pedazo aquí tiene mayor deterioro que este. Entonces, es un tema, digamos, de cómo se estimó mal en un diseño, cómo tuvo mal criterio para llegar a un resultado de ese estilo. Les voy a mostrar otros ejemplos.
que no tienen que ver con construcción de vías, pero que nos muestra un poquito de cómo estamos nosotros a nivel internacional en ingeniería. Y esto arranca desde hace muchos años. De pronto los que estamos aquí, mayoría, yo no lo viví, pero esto pues sucedió. Esto es un puente, no sé si alguien lo ha visto, Tacoma. ¿Vieron cómo se ve el puente? Dawn of a fatal day, and the wind begins to speak with a roar that no man can ¿Cómo fail está to diseñado hear. el puente? Con una viga de 7,6 metros de alto, y alguien llegó y la cambió 40 mile an hour a gale, 2.4 para bajar costos y volverlo más delgado y elegante. Sí, lo volvió más delgado y elegante, pero duró apenas 6 meses. En 6 meses ese puente se cayó completamente por ese movimiento, ¿sí? Perdió totalmente la funcionalidad, porque ¿para qué está hecho el puente? Para que pasen carros, ¿no? Para que pasen carros. Entonces fíjense que el usuario ya no podía usarlo. Perdió la funcionalidad completamente. Si yo demoro un poquito más, pues el puente se cayó, el puente se rompió, se fatigó. Pues con esa torsión y con otras cosas, pues prácticamente llegó a un momento donde eso ya prácticamente no funciona. Este es de este año, enero de 2018. Uno diría que esta es la foto anterior, antes y después. Resulta que es lo contrario. Así era y así quedó. O sea, vean el puente aquí, se cayó. Se cayó el puente. ¿Cómo se cayó? Vean una cámara. Ahorita el tema tecnológico, ahora hay cámaras en todos los lados. Miren el puente cómo se cayó. Lo pescó una cámara, es una carretera por allá en el monte y lo cogió la cámara. ¿Sí vieron cómo se abrieron las columnas? ¿Se abrieron así? ¿Qué debería haber entre una columna y otra que estuviera amarrando? Como unos tirantes ahí, unos tirantes, ductos de postensado, y resulta que estaban al revés. Entonces, el diseñador los puso longitudinal y eran transversales. Mandó los planos. El constructor comenzó a construir y pues, los vio puestos ahí como que no le generó ninguna inquietud. El supervisor, parado encima viendo a todo el mundo trabajando y los ductos al revés, y no le generó ninguna inquietud. Y llegó el puente en construcción, llegó un momento donde la carga fue tan fuerte que la columna se abrió. Entonces hay casos, muchos, yo podría quedarme todo el día aquí, este es muy reciente, de pronto ustedes lo han visto en los medios, esto es un descaro, ¿sí? Pero ¿saben qué es el descaro más grande? Que el constructor salió y dijo, no, pues que todos los puentes así quedan así, ¿ustedes qué les pasa? Ustedes no saben de puentes, ¿ok? Todos los puentes deben quedar así. Bueno, ¿y cómo vamos a solucionar ese problema? Fácil, colocarle un faldón metálico aquí. O sea, no es colocarle una fachada, es como coger la humedad en la pared y ustedes compran una materia y la ponen ahí para no verla. No, el problema es mucho más grande que eso. Entonces fíjense que eso nos está llevando a nosotros a que el problema es mucho más grande que una especificación, el problema es mucho más grande que un error de un constructor o un error de un diseñador. Aquí tenemos que poner entre todos, y estoy hablando del círculo del Estado, de los diseñadores, constructores, proveedores, supervisores, control, las universidades. Fíjense que hoy en día los muchachos salen con menos conocimiento cada día de concreto, por ejemplo, en edificaciones. Hay muchachos que salen a trabajar en obras y no han visto esa materia. Ellos ven que alguien le echa agua en concreto y para ellos eso es transparente, ¿no? Nadie le dijo que eso no es así. Entonces, hoy en cada día que pasa, la formación es más deficiente y eso nos está llevando a que tengamos mala calidad y muchas cosas. Entonces nos toca no solamente pensar en cómo las especificaciones cumplen el cometido, sino cómo hacemos para que toda la cadena, todo ese proceso atienda las necesidades. Por eso, lo que les dije hace un rato, hacer las cosas bien no vale más. Si no tienes tiempo para hacer las cosas bien, menos tiempo va a tener para volverlas a hacer de nuevo, ¿sí? Ese puente que se cayó, ¿cuánto está costando hacerlo otra vez? Construirlo, tuvieron que tumbar la otra pila porque estaba igual, con el ducto al contrario. Entonces las tocó demoler la pila, entonces ahora se está haciendo el puente desde cero. Entonces fíjense que cuánto está costando haber hecho algo mal, haber hecho algo que no funcionaba y que no debía haber quedado como es. El mayor enemigo de un pavimento no es del asfalto, no es el concreto, ni el concreto es el asfalto, que es la el mayor enemigo es la mala calidad. Vean cómo se hace, por ejemplo, un flotado de un pavimento rígido. Esa es la herramienta, esa es la posición, esa es la carga que se va aplicando superficial sobre el pavimento y genera una presión. Entonces, en esa foto ustedes que ven raro. Hay algo que no encaja ahí, ¿no es cierto? Hay algo que no debería estar ahí, y es el señor.
Entonces fíjense que ella está aplicando, la herramienta está aplicándola mal, la está aplicando en el momento inoportuno, se les endureció el concreto. ¿Por qué se le endureció? Porque esta gente no sabía que era un fast track y se fueron a comer y cuando volvieron el concreto ya estaba absolutamente duro. Entonces hay muchos errores de concepto, de procedimientos, equipos y materiales, pero siempre está el factor humano presente, porque los equipos no se manejan solos, sino son humanos detrás de los equipos, los software no se manejan solos, sino que hay gente detrás de los software. Pero esto pues, se comete, va y viene, pero lo más importante es esto, que hay que aprender de los errores, de esa manera ir mejorando. Y si nosotros vemos que es un problema de la especificación, pues hombre, hay que ir a la entidad y decirle, hay que mejorar esto, hay una oportunidad de mejora para llegar a que ese pavimento pueda quedar de la mejor manera posible. Muchísimas gracias.